arrancamos. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, hoy nos conectamos con Madrid para un episodio épico que he perseguido desde mucho tiempo para hablar con Caro Blasquez García. Ella es directora de Innovación y Sostenibilidad de Ecovalve. Así que muchísimas gracias, Carol, por estar aquí presente en Maldita Moda Club. Muchísimas gracias a ti. Para mí es un gustazo poder estar y compartir este ratito con vosotros. Qué guay. Bueno, Carol, me gustaría comenzar hablando, porque tú eres diseñadora de moda, has estudiado hace mucho tiempo. Mucho. Hace mucho. Demasiado. Bueno, pero has tenido un recorrido maravilloso y estás en una de las marcas pioneras en sostenibilidad en España, en el mundo, podríamos decir también, pero... bueno, contanos cómo es tu historia, o sea, has estudiado diseño y cómo has llegado hasta el momento en Ecovalve, que además estás dentro de Ecovalve desde el primer año, o sea, que has vivido toda la transformación. Sí, bueno, más que la transformación, la creación, porque en realidad Ecovalve nace como un poco como con la esencia de lo que ya es, ¿no? Pero bueno, mi evolución viene marcada por dos cosas que en un momento dado se han juntado en mi vida. Desde pequeña tenía así como la gran inquietud personal como de cambiar el mundo y de hacer cosas maravillosas por los demás y por el mundo, que se me olvidó en la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia me vino toda esta parte de la moda, que me encantaba la moda, y entonces ahí decidí que quería ser diseñadora de moda. Entonces empecé a trabajar en el mundo de la moda, me formé en España, me formé luego, hice un máster en Marangoni en Italia, empecé a trabajar en una de las grandes de aquí de España, que es grande a nivel mundial, que todos conocemos, y ahí empezó pues un camino de mucha frustración, ¿no? Como de no encajar. Y entonces fui saltando de una empresa a otra, empresa grande, empresa pequeña, empresa mediana, empresa nueva de nueva creación, y ahí en las cosas, en los proyectos nuevos de esto, encontré como que aquello de arrancar las cosas como que tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Y que esa parte como de meter mucha energía y poner algo en marcha era algo que tenía mucho que ver conmigo. Después de muchos años de dar muchas vueltas, pues vuelven a encontrarse un poco, ¿no? Esa pasión por la moda y esa pasión que recupero por hacer algo útil, algo que trascienda, algo que tenga un sentido y algo que esté como alineado con mi propósito vital. Y entonces digo, no puedo seguir trabajando en el mundo de la moda, porque la moda representa todo lo que yo no quiero ser, porque había visitado muchas fábricas, había trabajado pues en fábricas de todo el mundo y había visto muchas cosas con las que no me sentía nada alineada y muchas cosas que me incomodaban y que me hacían sentir que yo no quería ser parte de aquello. Entonces, en ese momento de crisis personal que dije, no puedo seguir, o sea, éticamente hay algo que me impide seguir siendo parte de esto y no quiero seguir trabajando en el mundo de la moda. En ese momento me tomo un verano sabático, me voy al campo con mis hijos 3 meses a ver qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde la voy a reconducir. Aparece el proyecto de Ecovalve, aparece el proyecto de Javier Goyeneche y digo, wow, bueno, tal vez esto sea una oportunidad para ver si se puede hacer moda de una manera distinta, ¿no? Era un poco lo que vi en el proyecto cuando conocí el proyecto de Javier, es, wow, esto es hacer las cosas de una manera distinta, y yo en realidad mi experiencia, mi conocimiento es sobre el mundo de la moda y yo tengo muy claro cómo no hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues una serie de circunstancias súper mágicas, conocí a Javier Goyeneche y una semana después estaba trabajando con él. En septiembre del 2010 me incorporó al proyecto, el proyecto llevaba 1 año y a partir de ahí, pues bueno, pues hasta aquí y hasta hoy. Wow, pero en ese momento, porque vos sabés que hay mucha gente que, incluso a mí me pasa, ¿no? Que a veces con esto de la crisis con la moda, ¿no? Porque, claro, tiene esta cara que por un lado es mágico, ¿no? Que decimos, ¿no? Todo lo que vemos en las redes y, ¿no? Como que el desfile perfecto, las prendas, pim, pum, pam, todo lo que, no sé, el brilli de esa moda, pero después los que conocemos el trasfondo decimos, pero
¿qué es esto, no? Y a veces, no sé si te pasa, pero a mí cuando paso por una tienda que es de estas mega grandes, donde hay millones de productos, me da un poco no sé, de angustia y de que me falta el aire. No sé si, pero claro, mucha gente ha decidido abandonar la moda por esta causa. ¿Vos hacia dónde te querías ir? O sea, ¿qué dijiste? Bueno, si no hago moda, ¿qué querías en ese Bueno, momento? no tenía ni idea, pero lo que tenía claro es que lo que quería hacer era algo que tuviese sentido para mí. Y que tuviese sentido para mí en aquel momento significaba algo que estuviese haciendo el bien y no el mal, ¿no? Que estuviese haciendo el bien, que estuviese generando algún cambio social o medioambiental. Pero claro, mi conocimiento en mi experiencia venía de eso, del sector de la moda, entonces necesitaba reinventarme completamente, ¿no? Y entonces por lo que iba a empezar era, pues bueno, me tengo que empezar a formar en cosas que tal vez me abran otro tipo de caminos. Y eso que tú dices, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo. A mí o sea, a mí me dolió muchísimo el descubrir que yo ya no me considero una apasionada del mundo de la moda, ¿no? En el sentido en el que lo era antes. Ahora soy una apasionada del mundo textil, soy una apasionada del hacer las cosas bien, incluso de volver a recuperar la artesanía en el textil. Ahora veo el textil de una manera distinta, pero en aquel momento... Y además estamos hablando del momento del boom de la moda, de las marcas, del glamour, de la moda, de lo que representaba, de lo que nos identificábamos todos a través de lo que nos vestíamos, ¿no? Y en aquel momento, claro, yo me encontré con un choque brutal entre toda esa fachada que yo veía y de la que era parte, ¿no? Y además, o sea, yo vivía haciendo shopping por todo el mundo. Entraba en todo tipo de tiendas, me enamoraba continuamente de prendas, renovaba mi armario cada 6 meses, ¿sabes? Porque era lo que tocaba y o sea, era lo que sentíamos en aquella época. Es como de wow, ¿no? Me identifico a través de cómo visto y de qué me pongo, ¿no? Pero cuando estás al otro lado y ves todo lo que hay, dices, wow, es que esto del glamour es una auténtica fachada, lo que hay detrás es un drama. Es un drama y yo no quiero seguir siendo parte de esto, ¿no? Entonces yo empecé a replantearme un montón de cosas y empecé a cambiar yo la primera, o sea, ya ese entrar, volver, enloquecer y comprar, ¿no? Simplemente por la angustia de estoy en una tienda en el otro lado del mundo, nunca más voy a estar aquí y si no me lo compro ahora nunca lo voy a tener, ¿no? Esa angustia por comprar y comprar y comprar fue lo primero que me quité. Entonces empezar a hacer un consumo responsable desde mí misma, ¿eh? O sea, te estoy hablando antes de cambiar de trabajo y de todo. Esta fue mi primera experiencia personal, el entrar en una tienda y decir, ¿realmente necesito esto? Claro, claro, claro. Y Y ahí empezó toda la transformación. pero además no solo, porque también hablamos de, bueno, claro, cuando uno conoce las fábricas y las formas en que se trabaja, ¿no? Como que también uno puede decir, pero qué crueldad, ¿no? También eso. Pero dentro de las empresas también los diseñadores viven una frustración constante, ¿no? No solo el copiar y pegar todo el tiempo, donde Uf. uno estudia una cosa que decís, guay, entonces puedo hacer una colección con este tema y no sé qué, y de pronto es, bueno, ahora te copias y pegas esto, pam, 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 y ahora hay que hacer otra cosa. Entonces la creatividad se fuma, o sea, también es frustrante desde ese lugar como diseñadores. Es muy frustrante y de hecho fíjate que cuando yo di el paso internamente, ¿no? de que yo ahora ya no ejerzo como diseñadora, ¿no? El momento es en el que yo en mi vida digo ya no voy a seguir diseñando, claro, mi entorno cercano era como, pero hombre, ¿cómo vas a dejar de desarrollar esa parte tuya creativa? Y digo, no, es que yo no he dicho que vaya a dejar de ser creativa, he dicho que voy a dejar de diseñar, que no tiene nada que ver con seguir o no seguir siendo creativa, porque yo de hecho o sea, mi evolución ha sido utilizar toda esa creatividad para trabajar desde la innovación en nuevos materiales, en nuevas formas de producir, en incluso nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces utilizas toda esa creatividad para generar soluciones a retos muy gordos y muy profundos. Y eso sí que es creativo, Sí. muchísimo más, yo siempre lo digo,
eso es mucho más creativo que decidir si la prenda llega hasta la rodilla o hasta media pierna. O si tiene capucha o no, o si pongo la cremallera roja o verde. Eso no es creatividad. Creatividad es el llegar a cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente está bien hecho y si no, cómo lo podemos hacer mejor. Para mí eso es ser creativo. Lo otro es estar metido en una rueda que te va moviendo, que te va impulsando y que te obliga continuamente a hacer cosas nuevas que son primos hermanos del anterior, de lo que hiciste el año pasado, refritos de lo de los 90 con los 80, con los 2000 y con el nuevo colorido. Entonces, eso es un refrito, ¿no? Y eso, en realidad, ¿qué es? Pues estar metido en una rueda de estar pariendo prendas continuamente, ¿no? Que está muy lejos de ser creativo. Efectivamente, estoy Claro. totalmente de Y acuerdo además, contigo. claro, y otra cosa es los limitantes, porque cuando uno tiene limitantes, cuando tenés todas las posibilidades, pones esto y el material, pero ahora cuando decidimos entrar en la sostenibilidad y tener limitantes ante la Uf, industria, la creatividad tiene que explotar de la cabeza, o sea, ¿cómo resolver aquello, no? Y eso es efectivamente. diseño y... Efectivamente, y de hecho a mí a veces me pasa con los equipos de diseño, ¿no? Con las personas que trabajan en el equipo de diseño, que es como de, joder, es que son todo limitaciones. Digo, no, no te lo tienes que tomar así, son retos, o sea, es como, esto es lo que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que, hasta dónde eres capaz de llegar con esto que tienes? ¿No? Y es un poco el reflejo de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa con el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Es como hemos cogido la tierra con todos sus recursos como si fuese algo ajeno y lo hemos cogido y lo hemos sobreexplotado como si fuese algo que está separado de nosotros, cuando en realidad somos parte de eso, ¿no? Y no hemos escuchado cuáles son sus necesidades, hemos escuchado solo nuestras necesidades y en base a nuestras necesidades hemos marcado el ritmo que debería llevar la Tierra. Y la Tierra ahora nos está diciendo, no señores, el planeta dice, el ritmo es el que yo marco y el que yo marco es el que vosotros deberíais de seguir y al que vosotros os deberíais adaptar, ¿no? Pues es lo mismo. Con esto que el planeta nos está marcando de, señores, los recursos no son infinitos, se están limitando, se están acabando, vamos a ver con el mínimo número de recursos qué es lo que somos capaces de hacer y es lo mismo que tiene que hacer el equipo de diseño, ¿no? ¿Cuáles son los materiales con menor impacto sobre el planeta en temas de químicos, de consumos de agua, de emisiones de CO2, de gases invernadero? Y con esto, ¿cuál es la mejor prenda que podemos hacer, ¿no? Cuando haces ese cambio de mentalidad, tampoco necesitas el conocimiento de 4 años de estudiar sostenibilidad, porque al final yo lo digo, para mí, yo todo lo que he hecho en mi carrera dentro del mundo de la sostenibilidad de estos últimos 13 años tiene que ver con entender esto, que es la esencia, de que el ritmo se marca desde la propia naturaleza, es la que marca el ritmo y nos tenemos que adaptar a ello y nos tenemos que adaptar a los recursos que hay y tenemos que entender que el crecimiento del planeta está marcado por los recursos del planeta y las empresas tenemos que aprender que el crecimiento no puede ser infinito, aunque esto es lo que nos hayan enseñado, aunque es lo que todavía se enseña, ¿no? En las universidades, el crecimiento de las empresas no puede ser infinito, porque los recursos no lo son. Y Totalmente. tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Tenemos que decir, ok, no podemos hacer lo que queramos, sino con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y este es el cambio que tenemos que hacer. Y cuando decías, claro, las necesidades, que a veces ni siquiera la moda se respeta, o sea, cuando hablabas de esto me parecía interesante, ¿no? Porque, claro, las necesidades ha sido de los empresarios más que nada, porque muchas veces las prendas ni siquiera cubren las necesidades funcionales, que respeten, ¿no? la transpirabilidad de las prendas o que sean cómodas, porque la moda ha generado también incomodidad, o sea, que ha sido las necesidades de un grupo que determinaba cómo hacer moda. Entonces, lo que decías, no es un cambio de paradigma, es entender lo de la tierra y también pensar para qué es lo que necesitamos. Necesitamos una prenda pero que además no nos contamine a nivel cuerpo, que no nos apriete, que cuando saquemos la prenda no esté nuestro cuerpo marcado por las costuras o que no podamos levantar el brazo o que no podamos ir a trabajar porque los botones se nos saltan.
Es decir, también hay un desprendimiento de realmente de las necesidades que tenemos como seres humanos que la moda ha marcado y ha incomodado, ¿no? Muchas veces por una cuestión estética y más sobre todo en las mujeres. Ajá. Y un poco por lo que comentaba, o sea, que yo lo he vivido, ¿no? Esa necesidad de mostrarte a través de lo que vistes, ¿no? O sea, de esa necesidad de que los demás te identifiquen a través de unos estereotipos y de una serie de, no me atrevo a decir la palabra valores, ¿no? Pero al final era como, o sea, yo a través de la moda me muestro y estoy mostrando mi estrato social, el grupo al que pertenezco, estoy diciendo muchas cosas a través de esto, ¿no? Pero claro, lo que no podemos hacer es que al final esto se convierta en una especie de coraza en la que nos metemos para que sea a través de esto, a través de lo que se nos acepte socialmente. Y es que ahora estamos en otro momento, o sea, estamos en el momento del ser, o sea, yo creo que estamos en el momento del ser y del que se nos reconozca realmente por lo que somos. ¿No? No por lo que vestimos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando entras ahí, desde ese cambio de paradigma, como tú decías, es muy importante que la ropa con la que te vistes represente tus valores. Y entre esos valores está mi respeto a mi cuerpo, implica que quiero llevar cosas que me permitan expandirme, no que me tengan contraída, que no me dejen moverme, que tenga que ir en un pantalón que no puedo respirar, que tenga que ir en unos tacones que no sé qué. Bueno, que si lo quieres hacer está fenomenal, La pero libertad. que tú elijas lo que Exacto. quieres y que el hecho de elegir no hacer eso no te esté metiendo no te esté limitando, ¿no? Ni te esté bueno, pues metiendo en un marco en el que, bueno, pues que es que eres como eres, ¿no? Y la ropa te tiene que acompañar, no tiene que ir por delante de ti identificándote. La ropa acompaña a lo que tú eres, ¿no? Pero no te puede definir la ropa que te pones. Exacto. Qué bonito eso, ¿no? Y estamos en el momento del ser, muy, muy, muy genial. Y ahora, retomando ese momento, ¿no? de bisagra en el que encontraste este proyecto de Coalf, que de pronto Javier Goyeneche, no sé, lo conociste y te llegó porque llevaba un año de recorrido. ¿Cómo había sido ese recorrido de ese año y cómo entraste tú en qué lugar, en qué momento de la... Porque claro, un año es muy poquito en un recorrido de una marca. Sí, sí, es un recorrido muy pequeño, pero es verdad que él ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer y lo estaba arrancando. Entonces, en aquel momento, bueno, pues yo me senté con él y le expliqué tan abiertamente como te lo estoy explicando a ti, ¿no? El momento vital en el que yo estaba, el momento en el que me sentía con todas estas bueno, pues con todo este querer cambiar, no estar en ese lado de la moda, pero un poco con la esperanza, ¿no? De poder utilizar todo lo que sabía en hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y es verdad que yo en aquel momento ya tenía muy claro que no quería seguir en el diseño, sino que quería estar más en ese otro lado, pero es verdad que la marca estaba naciendo y yo me acuerdo que le dije a Javier, mira, yo me encanta el proyecto, pero en realidad es que yo esto quiero dejar de hacerlo. Me dijo, bueno, pues es que aquí, o sea, estamos tú y yo y alguien se tiene que ocupar de todo esto. Y dije, bueno, vale, o sea, arranco todo y cuando ya todo esté arrancado yo ya me centraré más en toda esa parte. Eso tardó 7 años en llegar, pero bueno, lo fui haciendo poco a poco, o sea, fuimos creciendo a la vez, la compañía ha crecido, yo he crecido con la compañía, la sostenibilidad ha crecido a la vez que ha crecido la compañía, ha sido bueno, pues un crecimiento muy bonito todos estos años. Bueno, y en el primer momento, bueno, claro, ya tenía muy claro el proyecto, ¿no? Con estos valores, por eso también, además, el naming es EcoAlf, ¿no? Sí. Que también tiene relación a, bueno, además la O como circular y, bueno, Mm. y el insight, ¿no? De Because there is no planet B, o sea, ya Mm. había un mensaje, ¿no? Bueno, Sí. estamos dejando un mundo que nuestros hijos puedan o no vivir. Esto es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Eh,
¿Cómo tomaste esa premisa? Claro, porque en realidad venías de una moda totalmente opuesta y cuando encontraste esto, si bien le decías, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo fue tu reacción de empezar a ver que todo esto iba a ser diferente? O sea, conectaste en un dijiste, bueno, este es el mundo en donde quiero estar. ¿Cuál fue tu sensación como diseñadora también? Bueno, yo creo que fue un poco em, un tener muy claro dónde no queríamos estar, ¿no? O sea, esa visión la compartíamos desde el principio Javier, el fundador, y yo, donde no queríamos estar, y los dos veníamos de ahí. Entonces, no teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, pero lo que teníamos muy claro era dónde no queríamos estar. Entonces, desde ahí empezamos a construir algo cuestionándonos absolutamente todo de cómo se hacían las cosas hasta ese momento. Y luego teniendo muy claro que nuestro propósito desde el minuto inicial era la protección de esos recursos naturales. Entonces todo esto, o sea, de una manera muy natural vas llegando de una cosa a otra, ¿no? Lo primero fue eso, empezamos a trabajar los materiales, entendimos que el trabajar con materiales reciclados nos permitía no seguir extrayendo recursos naturales de la tierra, ni naturales ni sintéticos, que la utilización de estos materiales reciclados podía tener un recorrido muy largo que hasta ese momento es que prácticamente no existía y nos enfocamos muchísimo en eso. Luego fuimos entrando en muchas otras cosas, en cómo se producían, en cómo eran los procesos, en cómo era todo el tema de los químicos, de los tintes. Fuimos avanzando. Yo me acuerdo todavía cuando a mí me invitaron a estar en la primera mesa sobre economía circular, que me llamaron y hoy estamos haciendo unas jornadas de economía circular y dije, es que nosotros no hacemos eso. Y me dijeron, a ver, vosotros hacéis esto, esto y esto. Y dije, sí, dice, pues entonces eso es economía circular. Y dije, ah, vale, pues entonces hacemos economía circular. Te quiero decir que hemos ido llegando de una manera como muy natural a base de meter mucho sentido común y de cuestionarnos mucho que las cosas se hubiesen hecho siempre de una manera no tenía sentido si estaba mal hecha. Entonces, dando un giro siempre a todos los, o sea, como ir entrando, como si haces una cebolla, ¿no? Entonces, coges una capa, entras en esa capa, coges la siguiente, trabajas en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. Y esto es un camino infinito, porque cuando te crees que ya lo tienes todo, vuelves al primer punto de partida y ves que todavía se pueden hacer muchas cosas que hace 3 años no se podían hacer y vuelta a empezar. Y eso es como lo hemos hecho. O sea, ha sido así y poco a poco. Y no teníamos ni idea que íbamos a ser, que íbamos a estar en el punto en el que estamos ahora, ni que íbamos a ser capaces de llegar al punto de sostenibilidad o de bajo impacto en el que estamos ahora, pero lo que sí que teníamos claro es que lo íbamos a intentar todo lo que estuviese en nuestra mano y eso es lo que hemos hecho. Y ahora, ¿cómo surgió la conformación de la fundación dentro de Coalf para que surgiera también el desarrollo del hilo de poliéster o de poliamida? ¿No? Es Sí, de poliéster, es poliéster. poliéster, sí. Entonces, ¿cómo surgió de pronto crear dentro de una empresa de moda? O sea, esto es un modelo de negocio disruptivo totalmente, porque ninguna empresa de moda lo ha hecho, crear una fundación para conectar además comunidades, porque hay un video muy bonito que habla, ¿no? De justamente eso, digamos, involucrar a las personas para que se sientan parte, darles protagonismo y a la vez que sean parte de un proyecto mucho más grande. ¿Cómo surgió esa idea? Pues mira, esa idea surge también por varios puntos que en un momento dado se encuentran, ¿no? Por un lado entendíamos que a veces como empresa teníamos unas ambiciones en cuanto a generar impacto sobre cosas del planeta que no entraban en un business plan, ¿no? Y que era imposible meter en una cuenta de resultados, ¿no? Entonces había cosas que queríamos hacer que era como, o sea, esto es imposible justificarlo desde el punto de vista de negocio. Entonces desde ahí empezamos como joder, pues es que a lo mejor habría que buscar otro modelo para hacer este tipo de cosas que para nosotros están ligadas al negocio, pero que a la vez, yo qué sé, que es muy difícil justificarlas dentro, ¿no? Entonces, desde ahí lo que hicimos
es surgieron que, como estábamos muy metidos en el tema de los residuos, en un momento dado unos pescadores le dijeron a Javier: mira, Javier, si realmente quieres saber dónde está el problema de los plásticos y el problema de la basura, están en el mar. Entonces Javier un día subió a un barco con uno de los pescadores, y entonces ahí fue realmente consciente de todo lo que estaba sucediendo con el tema de los plásticos en el mar. Y entonces, desde ahí, pues bueno, de alguna forma atamos cabos, y en ese atar cabos, pues decidimos que si ya habíamos sido capaces de hacer calidades con los residuos terrestres, también cabía la posibilidad de ver qué se podía hacer con todos esos residuos que estaban en el mar. Y desde ahí se creó la fundación, con el objetivo de proteger el océano a través de los pescadores que estaban recogiendo toda esta basura, y ver si con toda esa basura nosotros éramos capaces de hacer un hilo que también pudiésemos utilizar dentro de nuestras colecciones. Y así realmente es como surge la fundación. Qué guay. ¿Y todo ese plástico procesado, digamos, también el hilo se desarrolla aquí en España o tiene otro? Sí, hay dos líneas del hilo este. Hay una línea en Europa que está aquí en España y se hace todo el proceso, se recoge todo en la costa mediterránea, aunque ya hemos empezado a recoger también en otras partes de Europa como Francia, Italia y Grecia. Pero ahí todavía no tenemos cantidades suficientes como para entrar en producción, pero en España todo se hace aquí, se recoge, se clasifica, se separa, se recicla y se convierte en hilo, todo en España. Y luego hay otro proyecto en Tailandia, que allí lo que hacemos también es colaborar con otras organizaciones, y ese hilo es el que se produce en Tailandia, ¿vale? Tenemos como dos hilos, uno con la basura de Europa y otro con la basura de Tailandia. Y esto no es el 100% de nuestras colecciones, o sea, esto es una cápsula dentro de nuestras colecciones. El coste de este hilo te puedes imaginar que es elevadísimo, porque es... Sí, todo el proceso, claro, desde Claro, pero para nosotros es muy importante, porque primero visibilizamos cuál es el problema del mar, porque hacemos mucha comunicación en base a esto, porque para nosotros es muy importante visibilizar cuál es el problema del plástico y de la basura en general en el mar. Por otro lado, demostrar que todo este material, que a día de hoy es un residuo, se puede convertir en materia prima, entrando a formar parte de esa economía circular, ¿no? Con nosotros es un ejemplo, pero se pueden hacer muchísimos, se puede convertir en muchos otros materiales en otras industrias. Y bueno, y divulgar y concienciar, ¿no?, sobre la importancia de la protección de los océanos, que al final es un pulmón del planeta, no nos podemos olvidar de ello. para la fundación, digamos, han necesitado recursos externos de inversiones, Sí. o sea, se han Donaciones vinculado. externas, sí, 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 sí. Y gracias a esas donaciones externas es que somos capaces de hacer todo lo que hacemos. También hay una donación directa todos los años desde Ecoalfa hacia la fundación, a través de este claim que tú decías, el Because There Is No Planet B. Hay una colección específica, una cápsula de la colección que lleva todos estos mensajes, y de todas estas... de toda esta parte de la colección con el mensaje de Because There Is No Planet B, hay una parte que va directamente a la fundación, de todo lo que se recauda de esto. Sí. Guay. ¿Y cuál es la reacción de los pescadores? Porque claro, al vincularlos, ¿cómo se sintieron desde el primer momento de decirle a Javier, mira, acá hay un problema, y luego ver que se transformó en una prenda? Para ellos es, bueno, pues un orgullo, ¿no?, el ser parte del proyecto. Están súper involucrados. Hay que decir que lo hacen de manera totalmente voluntaria, o sea que son ellos mismos los que decidieron ser parte del proyecto, y para ellos es un orgullo, ¿no? O sea, una vez nos contaba uno de los que son parte bueno, pues de las cofradías con las que colaboramos, ¿no?, el día que tuvo la oportunidad de ir al colegio de su hijo a explicar lo que hacía. ¡Hala! Y y le escuchas y se te ponen los pelos de punta, ¿no? El orgullo de decir, oye, es que yo a través de lo que estoy haciendo estoy ayudando a proteger el océano, que además imagínate que para ellos es su medio de vida también, ¿no? Total.
Qué genial, qué Y genial. el sentido de pertenencia, el sentido de saber que están siendo parte de algo importante, de algo trascendente, que están protegiendo el océano y están protegiendo algo que es vital para ellos, para sus familias, para sus comunidades y para todo el mundo, vamos. Además es histórico porque que una marca de moda se comprometa digamos, a vincular otras comunidades, porque la moda ha sido muy egocéntrica en su, ¿no? En su máximo esplendor, lo sabemos, pero claro, integrar comunidades no era una base de la moda, ¿no? Y realmente ayudar a que se vinculen, proteger, ¿no? Los recursos naturales, o sea, es como lo contrario a lo que la moda estaba. Entonces, también eso digamos, es un punto de inflexión en la historia de la moda también. Y crear un pescador también, me imagino. Sí, totalmente, ¿no? Y el dar visibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que la sostenibilidad, una de las cosas bonitas que ha traído a toda la moda que está entrando en la sostenibilidad, me da igual los que lo hagan a través del el por qué, ¿no? O el para qué que haya detrás, me da igual. O sea, cualquiera de los que, una de las grandes cosas que se está consiguiendo a través de la sostenibilidad es que las empresas sean transparentes, ¿no? Y esa transparencia nos está acercando muchísimo a algo de lo que antes no se hablaba nunca, que es la cadena de valor, la cadena de suministro. ¿Qué es lo que hay detrás de una prenda, ¿no? ¿Cuántas personas hay involucradas? ¿Dónde están esas personas? ¿Cuáles son las condiciones en las que está trabajando? ¿Qué está pasando en la fabricación de esa prenda? No solamente con esas personas, sino con de dónde viene el agua que se está utilizando para tintar las camisetas de algodón en países donde las comunidades alrededor de las fábricas donde se están produciendo estas prendas no tienen acceso a agua potable, ¿no? O sea, todo esto son realidades de las que antes, cuando comprábamos una prenda, éramos totalmente ajenos. Ahora, afortunadamente, empezamos a tener una cierta sensibilidad, a querer escuchar, ¿no? Incluso, pues eso, a saber qué pasó en Rana Plaza, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas dices, oye, es que detrás de esta prenda hay personas, hay recursos, hay comunidades que dependen del agua que se está utilizando, de cómo se devuelve el agua al río, ¿no? O esos ríos azules horribles que hemos visto todos alguna vez en las fotos, ¿no? Pues todo eso existe detrás de una prenda, si esa prenda no está fabricada con unos criterios y con unos estándares medioambientales y sociales que hacen que la producción de esa prenda tenga unos impactos mínimos y unas condiciones dignas para todas las personas que trabajan. Total, total. Y hay otra innovación que ustedes tienen que no sabía, pero es el tejido Merrill, porque hablando también del tema de los microplásticos y de esto, el 50% tiene de poliamida reciclada, pero luego integra, lo voy a leer así porque Sí, enlaza hidrógenos para sellar sí, los microplásticos. sí. ¿Cómo? Porque esto también, de nuevo, hablamos del agua, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto que también es una innovación? Bueno, esto es una innovación, de estas tenemos muchas dentro de la compañía, que son innovaciones compartidas, que el desarrollo, digamos, de la tecnología viene a través de otra marca. Tú decías Meril. Meril es una marca registrada del desarrollo de esta tecnología, como puede ser Licra del elastómero, ¿no? Y es verdad que nosotros ahí hacemos un trabajo muy importante de estar un poco muy al día de todo lo que está sucediendo en la industria de la moda, de quién está aplicando tecnologías en la resolución de los retos y integrarlo dentro de nuestras colecciones, ¿no? O sea, con el tema de los microplásticos, hace muchos años que estamos trabajando en ello, hace muchos años que nos hicimos eco de este problema y hemos trabajado, pues inicialmente lo que trabajamos fue en decir, bueno, prohibidos ciertos tejidos que sabemos que son los que más microfilamentos liberan, como puede ser los forros polares o las panas que contengan poliéster o cualquier tejido, para que lo entendamos, con pelo, ¿no? Con pelo, estos tan gozosos, tan amorosos, estas mantitas, estos pijamas, todo eso fatal. O sea, todo eso, por favor, no lo No, compréis y sobre todo no lo lavéis, porque cada vez que lo laváis está desprendiendo microfilamentos a lo bestia, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue retirar todos esos materiales de nuestras colecciones. Luego, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos empezado a hacer test
y a trabajar con centros tecnológicos, porque tú no puedes solucionar un problema si no entiendes bien dónde está el problema y si no sabes cómo medir ese problema. Entonces, lo primero que empezamos a hacer fue empezar a medir los microfilamentos, hacer distintos estudios para entender cómo se liberaban, en qué parte del proceso se liberaban, si era antes de salir de fábrica, en el primer lavado de casa, después de 50 lavados, para ir entendiendo y ir teniendo información de cómo podríamos solucionar todo ese problema. A día de hoy somos parte de un consorcio internacional que se llama el Microfiber Consortium, en el que estamos involucrados marcas, centros tecnológicos, industriales, un poco para esto, ¿no? Compartir conocimiento, compartir distintos resultados de distintas pruebas que estamos haciendo todo, ir dirigiéndonos todos a qué tipo de tejidos o qué tipo de hilos o qué tipo de fibras o cómo tenemos que trabajar con todos esos tejidos o con acabados específicos para hacer que los tejidos liberen el mínimo número de microfilamentos. En uno de esos análisis, hace unos cuantos años, que ahora ya los resultados empiezan a poner en duda, también esto que hace 2 años era una evidencia, ahora ya se empieza a poner en duda, hubo ciertos resultados que nos hicieron pensar que la poliamida generaba menos microfilamentos que el poliéster. A día de hoy ya empezamos a tener según qué dudas. Pero lo que sí que tenemos claro, el meril, por ejemplo, es una poliamida, ¿vale? O sea, meril es un tipo de poliamida específico que tiene unos desprendimientos muy bajos, ¿vale? Pero ahora también surgen ciertos poliésteres que también tienen esas liberaciones muy bajas. Lo que sí que tenemos claro es que hay 2 tipos de hilo, lo que es el filamento continuo, que es lo que podríamos imaginar como si fuese un hilo de sedal de pesca, ¿no? Pero muy fino, que digamos que es un compartimento totalmente estanco y que solamente desprende microfilamentos después de muchos lavados con alta temperatura, mucho rozamiento y detergentes en polvo, estos son cosas que hay que evitar y que son súper fáciles y que podemos hacer en casa. Lavar en baja temperatura con detergentes líquidos y con lavados suaves, ¿vale? Y de corta duración también. Eso es, y de corta duración. Y vuelvo atrás, entonces esos filamentos continuos tienden a no liberar microfilamentos hasta que están muy machacados, pero hay otros tipos de fibras que desde el minuto 1 ya están desprendiendo, que son las fibras, lo que se llaman las fibras cortadas, que se utilizan pues sobre todo en todos aquellos tejidos que siendo de poliéster parecen algodón. Y luego hay otro problema añadido y es que todas las fibras naturales también desprenden microfilamentos y desgraciadamente las fibras naturales están empapadas en químicos que se van en esos microfilamentos que aunque sean biodegradables están desprendiendo todos esos químicos también en el mar. O sea, esto es un problema muy gordo el de los microfilamentos. Total. Y ustedes utilizan además, o sea, materiales reciclados tienen el nylon, el poliéster, la lana, el algodón, neumáticos reciclados, Sí, que sí. también me parece fascinante porque viene a tomar otra industria. ¿Cómo llegaron a eso? O sea, y tengo 2 preguntas. O sea, dentro del presupuesto de Coalf, ¿hay un presupuesto destinado a investigación? Porque eso, claro, tiene que ser un presupuesto aparte. Sí. Y de hecho, sí, hay un presupuesto. A mí me gustaría que fuese muchísimo más alto y poder hacer muchísimos más proyectos, pero bueno, sí, hay un presupuesto porque este proyecto en concreto, el de los neumáticos y las chanclas, de las flip-flop, porque esto se utilizó, hecho es un proyecto de innovación que se lleva a cabo entre el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, Cygnus, que es la gestora de neumáticos, la gestora que se encarga de recoger y dar y gestionar todos los residuos de los neumáticos usados, y Ecoalf. Entonces este proyecto se pone en marcha para ver si hay algo que sea posible hacer con todos esos neumáticos reciclados, darles una segunda vida dentro del mundo de la moda. Y en todo eso se hace el análisis de ver si somos capaces de integrar este nuevo material en suela de zapato. Nos damos cuenta que en suelas de zapatillas todo lo que tenía que ver con inyección era imposible, pero nos dimos cuenta que sí que se podía compactar y generar
una plancha que se podía utilizar para otro tipo de calzado, y ahí llegamos a que el producto que íbamos a sacar con esto iba a ser la chancla, porque al final esto es una plancha que se produce, luego se troquela y se convierte en la chancla, ¿no? Pero fueron 2 años de prueba-error, 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 porque esta plancha está conseguida con el polvo de neumático, que tiene una granulometría específica y que está compactado solamente con calor y presión, sin nada más. Entonces, o sea, el nivel de innovación de esto cuando lo conseguimos, que yo creo que fue en el 2015 cuando salió a la luz, fue muy revolucionario en aquella época. De hecho, tuvimos premios por el proyecto porque fue bastante innovador. Claro, claro. Y además, otra cosa interesante que hace Ecoalf y que también ayuda al tema de la comunicación es que las etiquetas en el exterior, que eso también, ¿no? Es importante, aparece, pues, digamos, está conformado por 270 botellas o se ha reciclado tanto. Es decir, ¿cómo se decidió poner en el exterior como parte estética toda esa información que a priori parecía estar dentro, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas también en la que yo creo que Coal fue bastante innovador en la forma en la que comunicábamos. Y date cuenta que partíamos de que íbamos a poner en el mercado productos hechos con basura y que queríamos que tuviesen las mismas propiedades y las mismas características que un producto hecho con un material convencional. Por lo tanto, hubo un momento en el que tuvimos que armarnos de valor y decir, tenemos que estar orgullosos de que lo que estamos vendiendo está hecho de basura y hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Porque en realidad nuestras prendas están hechas de basura. Entonces tuvimos que empezar a dar una vuelta a todo esto y hicimos todo, empezamos con unas campañas en las que jugábamos con el doble juego o sea, el juego de los dobles significados con la palabra, con la basura, ¿no? Pues para nosotros la basura es una buena noticia, donde otros ven basura, nosotros vemos materiales de primera calidad, y un montón, se hizo una campaña en la que la basura era el centro, y a partir de ahí pues empezamos ¿no? Pues abrías un plumas de repente y es como de esta prenda antes fueron 70 botellas de agua, o yo antes fui una red de pesca, o empezar a hacer todo ese juego de que la gente se sintiese orgullosa, y de repente nos dimos cuenta que la gente compraba los plumas y le decía súper orgullosos a la gente, mira que fíjate que lo que está hecho de botellas, ¿no? Y empezó, o sea, nos dimos cuenta que conectaba con la gente, que la gente le permitía entender que aquello tenía sentido y que además era importante y se sentían como parte del proyecto, y empezamos a darnos cuenta de lo importante y del poder que podíamos tener a la hora de comunicar, de divulgar y de concienciar. Entonces esta se ha convertido en una pata fundamental dentro de Coalf, la concienciación. La concienciación además de algo que es aparentemente aburridísimo como es la sostenibilidad, ¿no? Pues cómo hacerlo claro, sencillo, fácil de entender, fácil de comprender y que además te enganche, ¿no? Y que quieras formar parte de ello. Total. Y otra de las cosas, las últimas innovaciones que han hecho es el 100% del algodón reciclado, sin mezclar con nuevo, Bueno, que esto se es, llama sí, Made to be Remade, ¿no? esto es una gran revolución porque nosotros llevamos trabajando en el algodón desde que empezamos en el reciclado del algodón, y fueron años y años y años de fracaso, 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 de preparar colecciones y no poder sacarlas porque no tenían la calidad, porque hacían pelotillas, porque a la gente no le gustaba, porque eran tejidos súper vastos. Hasta que fuimos capaces de conseguir que el tejido reciclado fuese bastante similar a lo que era un algodón convencional, ¿no? Y que la gente, porque el reciclado del algodón es muy complejo Sí. y degrada mucho la calidad de la materia prima. Entonces, volver a elevarlo a una calidad digna, ¿no? Que te apetezca ponerte y que cuando lo veas no parezca viejo, pues ha sido, yo creo, uno de los retos más difíciles que hemos hecho en Ecoalf. Gracias a Dios la tecnología ha avanzado un montón. Existen ya ciertos procesos de reciclado que nos permiten llegar a estas calidades de fibra, que si bien no es un algodón egipcio, es un algodón muy digno, y sobre todo que es que sabemos lo difícil que ha sido llegar a este 100% algodón reciclado, y estamos súper orgullosos. Para nosotros es un gran hito dentro de la compañía el haber conseguido el 100% reciclado.
Qué bueno, qué bueno. Y una de las últimas preguntas, porque yo sé que ya te tenés que ir y ya cerramos un poco la charla, pero el tema de la producción, que también para mí es importante, ¿no? Siempre hablamos de los tejidos como algo en la sostenibilidad que está bien, pero a veces nos olvidamos de también hablar del tema de las personas dentro de la producción. Ustedes, ¿cómo manejan el tema de los talleres en distintas partes? Porque no solo fabrican aquí, sino también en Asia. ¿Dónde? No, Por todo el mundo, sí. todo el mundo. ¿Cómo controlan el tema de las personas en producción? Tenemos estándar y nos pasa lo mismo con la parte de medio ambiente. Lo primero que hacemos es identificar cuál es el riesgo que tiene la fábrica con la que vamos a trabajar, porque nosotros no evaluamos solamente el que nos factura la prenda, evaluamos todos las distintas fábricas o talleres que intervienen en el proceso de fabricación hasta la materia prima. ¿Vale? Entonces identificamos cuál es el riesgo que tiene esa empresa, que puede ser medioambiental, social o tener los dos, y en función de eso exigimos que haya unas certificaciones validadas por un tercero, una certificadora tercera que va y valida que todo realmente se cumple conforme a los estándares que marca la certificación, y les pedimos, lo que no somos es hiper exigentes en que tiene que ser estas certificaciones. Hay 3 o 4 certificaciones que nos valen y exigimos que alguna de esas las tengan. En el caso social, o sea, en el caso de las certificaciones medioambientales normalmente se cumplen o no se cumplen, pero en el caso de las sociales, las auditorías incluyen siempre cosas que aunque estén dentro del cumplimiento de la certificación global, para nosotros pueden marcar ciertas líneas rojas. Entonces nosotros todas las auditorías sociales las estudiamos internamente, incluso auditorías que se dan por válidas por las certificadoras, tal vez para nosotros que en ciertas cosas tenemos estándares más altos que las certificaciones internacionales, como por ejemplo el tema del living wage, ¿no? Que las certificaciones se basan en el mínimo, no en el digno, y para nosotros es muy importante, sobre todo en según qué países, que sea el digno y no el mínimo el que se trabaja, o las horas extras, o el tema de los seguros, de las personas aseguradas. Todo esto son cosas que para nosotros son líneas rojas, ¿no? Y entonces ahí somos bastante inflexibles. O sea, tienen visitas a fábricas, miran las continuamente, sí. Los equipos están viajando, o sea, para nosotros los proveedores no es aquello de hay un proveedor al que le compro y mi transacción con él es meramente comercial. Conocemos perfectamente a nuestros proveedores, nos gusta mantener los proveedores en el tiempo, les conocemos de manera... O sea, los equipos de compras y de diseño están viajando continuamente, menos cuando no hemos podido viajar, pero si no, el resto del tiempo, mínimo una vez por temporada, estamos visitando a los proveedores. Sí. Tenemos una relación cercana con ellos. Es la única manera en la que te puedes asegurar que realmente todo lo que dicen esas certificaciones es real. Que es la parte más difícil, ¿no? Porque también uno, sí. O sea, en la parte social es lo menos controlable de todo, porque ahí echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como lo que se dice. Qué bueno eso, Carol. Y para ir cerrando, porque ya sé que ya te tienes que ir a... Sí, me están esperando, que tengo que hacer un taller aquí interno, me están esperando. Ya, para cerrar, ¿cuáles son los temas que están trabajando hoy en día en innovación y sostenibilidad? ¿Tenés algún... algo para contarnos? Que se la pueda regeneración. Contar. Guay. La regeneración para mí es el siguiente paso. Todo lo que tenga que ver con regeneración, además tratado de manera muy transversal, desde los materiales, desde los procedimientos hasta programas mucho más amplios y sí. La tierra, o sea, yo creo que el impacto positivo en la tierra es como el siguiente paso, sí. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Carol, por estar en esta charla maravillosa. Te agradezco. Nada, gracias a ti. Y gracias por todo. Así que, bueno, nos estamos viendo. Gracias, ¿eh? Venga, perfecto. Un abrazo. Adiós, chao. adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Mi nombre es Paola Cirelli y este es el podcast producido por el estudio de Branding y Comunicación Fashion Design Thinking, donde además impartimos cursos online de la sostenibilidad, diseño, branding, así que puedes entrar a nuestra web www.fashiondesignThinking.com. Maldita Moda es un club de moda sostenible donde hablamos de la industria de la moda desde un lugar innovador, reflexionando y compartiendo ideas de quienes estamos en este movimiento del cambio porque sabemos que es posible. También te invitamos a sumarte a nuestra comunidad del club online de encuentros un martes por mes donde hablamos de sostenibilidad y hacemos networking.
Para cerrar, nuestro lema es importante. Hacer algo siempre es mejor que nada. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!